básicamente pues todo lo que hemos visto. Miren que las clases, los temas en parte se repiten, en parte vemos varios mecanismos que se repiten pues a lo largo de varias clases, entonces eso facilita todo. ¿Qué era lo otro? El sábado, bueno, el sábado tenemos la clase de citometría a las 7 de la mañana virtual y el martes yo les abrí un espacio a Strict como para dudas que tuvieran, pues yo voy a estar con ellos a la una, y, pero me escriben por el chat mío de Gmail y cosas puntuales, o sea, no me van a preguntar, profe, es que no entiendo la presentación antigénica, pues ya eso es toda una clase, no Ujú. cositas así bien puntuales. Y bueno, sí, entonces esperemos pues que salga bien. No, el examen no lo podía aplazar para la semana de allá porque los otros profesores tienen unos eventos, unos congresos, entonces es muy difícil. Y además, pues ya debemos reportar pues el 40%. Nosotros en el curso estamos un poquito colgados en eso, entonces también por esa razón no podemos pues como extender mucho más la fecha del examen. Entonces no sé si alguien tiene una duda o algún comentario o algo, me puede decir. Todo ok. Eso Sí, parece. profe. Profe, yo tengo una duda de la nota que se subió a Mares porque vi que la nota del laboratorio está como que en un 20%, dice como 20% del segundo parcial y está en la nota del laboratorio. Ah, sí, yo ya corregí eso. O sea, yo lo, de pronto, sí, yo puse la nota donde no era. La puse en vez de ponerla en el examen del laboratorio, la puse como si fuera el segundo examen, pero yo lo corregí. Ah, listo. Entonces, porfa, Laura, revisa. Sí, yo me percaté como a los 2 o 3 días. Listo, Entonces, no lo dale otra entiendo. revisadita. Y si te sigue saliendo así, pues ya me escribes en el chat. Ah, bueno, Listo, y gracias. ya que mencionas eso, entonces yo pienso confirmar las notas mañana. Nadie me ha dicho que pues, si hay algún error, si hay algún error de transcripción o algo así, me tiene que decir de hoy a mañana porque ya las voy a confirmar. Listo, o sea que, ay, qué profe, yo saqué 4,1 y me puso 1,4, entonces, ¿para qué? Porque cuando es al revés no dicen nada strict, cuando sacan 1,4. No, mentira, esos Claro. errores. Cuando son errores para abajo, y ahí mismo. Bueno, pues ya saben, pues muchachos, que mañana voy a estar confirmando las notas. Bueno, chicos, no, entonces eso era. Entonces los dejo para que terminemos el tema y como les dije, pues bien juiciositos y participen bastante, que están muy calladitos en las clases. Bueno, Bueno, Astrid, entonces que estén muy bien, estaré pendiente, pues cualquier duda. Juli, muchas gracias. Dale, con gusto, chaito. Bueno, chao. Bueno, muchachos. Entonces, como quedamos esta semana, la idea es, después de haber hecho esa contextualización de esa respuesta inmune, dependiendo de la estructura del virus, vamos a hacer pues en esta hora como a precisar unos asuntos, pero ya ustedes vieron pues que el pasado martes estuvimos hablando muy bien de esas estructuras que tienen las partículas virales que son las encargadas de activar esta respuesta. Entonces, ya como les dijo Julián, a modo de repaso, existen unos mecanismos de defensa, eh, que en esos mecanismos de defensa podemos agruparlos en esas barreras naturales, que en el caso de las infecciones virales, algunas son atravesadas, eh, los mecanismos de defensa de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. En las barreras naturales, pues tenemos entonces la piel, las pestañas, todas las mucosas. Ya ustedes saben que en las mucosas, tanto del tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinaria, se encuentran algunas moléculas y células que son importantes para evitar ese primer contacto y esa infección. En el caso específico, pues las infecciones virales.
en esta diapositiva. Sí se están moviendo las diapositivas, sí. En esta diapositiva, básicamente, entonces, lo que se hace es una contextualización de cómo es la magnitud de la respuesta en la infección viral y el tiempo que dura la infección viral. Esto está muy relacionado también con esas etapas de replicación del virus. Entonces, vemos, muchachos, que si nosotros vemos en esta gráfica de tiempo versus infección, que lo vimos también en el módulo de virología, que existe una infección inicial, que es una infección aguda. Yo les decía el martes que el 90% de las infecciones virales se controlan o son controladas por esa respuesta innata y que está muy relacionado también con la carga viral. Entonces vemos acá que en una infección viral que puede tomar entre un día y 15 días, vamos a ver cómo es el comportamiento de esa respuesta. Entonces vemos también que, y lo hablábamos esta semana, que en esa inmunidad innata existen dos mecanismos muy importantes. Uno es la activación de los linfocitos, de las células NK. Ya veíamos que uno de los principales mecanismos de evasión de la respuesta inmune de los virus es también como en los tumores. Estos virus inducen una disminución en la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, por lo tanto, evita o previene el efecto de los linfocitos citotóxicos, pero tienen una participación importante en los linfocitos NK o las células NK. Y por otro lado, en los primeros 4 días, principalmente en un pico, el día 2 más o menos de la infección, se produce un interferón, que hablábamos el martes, el interferón tipo 1, el interferón alfa beta, que tiene un efecto muy importante porque tiene un efecto antiviral, y ya vamos a ver cómo lo hace. Posterior, esto es tanto el pico de la inmunidad innata, la respuesta a interferón y el linfocitos NK, se da principalmente durante los primeros 5 días, que es donde se da la carga viral o se presenta la infección, donde se da la expresión de la infección en su máximo nivel. Luego ya ustedes saben que esa carga viral puede bajarse, primero por el efecto de esta inmunidad innata y segundo porque también al mismo tiempo, lo explicábamos el martes, cuando ya el virus infecta, se da la replicación y se están procesando y presentando proteínas virales, se está dando la activación de una respuesta específica, de una respuesta mediada principalmente por linfocitos TCD8, linfocitos específicos de virus, que controlan la infección, generan memoria, y por otro lado también esas proteínas estructurales del virus permiten en el contexto del complejo mayor, sean procesadas y presentadas en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, a los linfocitos CD4 se producen citoquinas de un perfil TH2 que favorecen la diferenciación del linfocito B en células productoras de anticuerpos, y entonces se están produciendo unos anticuerpos que hablábamos el martes del papel de los anticuerpos neutralizantes en el caso de las infecciones virales, que son infecciones, que son anticuerpos que evitan la infección, o también hablamos que son anticuerpos neutralizantes, ¿cierto? Vemos acá también cómo se da esa respuesta, ¿cierto? En la inmunidad innata, ese interferón tipo 1 se da básicamente porque tiene un efecto antiviral, y las células NK, ya todos conocemos el mecanismo, que es por la activación de todos esos mecanismos citotóxicos que llevan a la muerte de la célula infectada, en este caso por la partícula viral. En la inmunidad adaptativa, pues ya sabemos, producción de anticuerpos neutralizantes que protegen contra la infección, y la inducción y la activación del linfocito CD8, que a través de los mecanismos de citotoxicidad
inducen la muerte de la célula infectada y que controlan la infección que fue previamente establecida. Es decir, que esta inmunidad adaptativa cumple los dos papeles. Uno es evitar la infección y otro es erradicar la infección. Es una respuesta protectora en algunos casos o preventiva y en otros casos es terapéutica, ¿cierto? En el caso de la respuesta inducida por los linfocitos CD8. Bueno, a modo de repaso, pues esta inmunidad innata es la primera línea de defensa, ya sabemos que carece de memoria, es una respuesta que no es específica de antígeno y es muy importante porque las infecciones virales controlan la replicación y la diseminación de las partículas virales. Ya sabemos entonces que hay componentes celulares insolubles. Dentro de los celulares resaltamos el papel de las células NK, pero también hablábamos del papel de las citoquinas que inducen la activación de otras poblaciones celulares, de macrófagos, células dendríticas y componentes solubles como las citoquinas, principalmente el interferón, pero también las quimioquinas que favorecen esa migración de esas células al sitio de infección para el control. Nos vamos a quedar un momentico en esta diapositiva para que entendamos entonces cómo es que la inmunidad innata, a partir de la producción del interferón tipo 1, induce esos mecanismos antivirales. Entonces, hablamos esta semana que dentro de esa estructura de la partícula viral, que recordemos es un material genético, una proteína de la cápside en los casos en que se ha vuelto la envoltura, cada uno de esos componentes pues, va a tener un papel importante en esa activación de la respuesta inmune. Nos vamos a concentrar entonces en qué estructuras de la partícula viral inducen una fuerte respuesta y una activación de esa inmunidad innata que está encargada, como vimos en esa primera diapositiva, de controlar la infección y en algunos casos de eliminar completamente la infección. Entonces, miremos acá, muchachos, que tenemos esta célula, los virus tienen un patrón molecular asociado al patógeno, que en este caso es el material genético, que lo hablábamos esta semana, que puede ser DNA o RNA, y en este caso es la principal molécula que está asociada con la activación de esta inmunidad innata. Listo. Entonces, tenemos acá, y lo hablamos esta semana, que existen estos receptores, los receptores tipo TOL, que se encuentran expresados no solo en la superficie de la célula, sino también a nivel intracelular en los endosomas. Ya ustedes vieron entonces los diferentes receptores tipo TOL. Nos vamos a concentrar entonces los TOL, que son importantes para el reconocimiento de esas moléculas que conforman la partícula viral. Entonces vemos acá que hay 4 TLRs que están implicados en ese reconocimiento y que, como hablábamos esta semana, la activación y el reconocimiento de los receptores tipo TOL inducen una respuesta inflamatoria importante, y esto es lo que lleva a la producción de citoquinas como el interferón tipo 1, interferón alfa, interferón beta. Entonces, recordar que el TLR3, que es un receptor tipo TOL, se encuentra en los endosomas, casi todas las, el efecto de los TLRs y el reconocimiento se da por TLRs que se encuentran en el endosoma, o sea que esto definitivamente se da posterior a la infección viral, después de ese reconocimiento de ese receptor viral, de esa entrada de la partícula viral, del desnudamiento, que es la liberación del material genético y la degradación de las cápsides virales. Cuando existe en la célula un TLR3 y la partícula viral tiene o hay durante el proceso de replicación RNAs de doble cadena, ese RNA doble cadena va a ser reconocida por el TLR3, que lleva la activación de una vía de señalización
donde está TRIF y el factor de respuesta interferón tipo 3, que favorece la translocación al núcleo y la expresión de citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 12 y el interferón tipo 1. Cuando lo que se tiene en la célula es RNAs de cadenas sencillas, estos RNAs son reconocidos por el TLR7, que activa una vía de señalización intracelular, que también lleva a la producción de citoquinas proinflamatorias, pero a través de la vía del NF-kappa B y el factor de respuesta interferón 7. También, si lo que se encuentra a nivel intracelular son los RNA de interferencias, son reconocidos por el TLR8, se activa también esta vía de MID88 y en algunos casos, ya cuando ustedes vean en la parte de bacterias, el TLR9 pues va a reconocer, entre otros, esos motivos CPGs que van a inducir una activación de esta vía. Y lo que hablábamos el martes es que toda la activación de esta respuesta a través del reconocimiento de los receptores tipo TOL, lo que hacen es inducir una respuesta inespecífica, sí o no, porque todas estas moléculas las pueden tener no solamente los virus, sino también otros microorganismos. Es una respuesta inespecífica, pero es una respuesta que activa una respuesta inflamatoria, que es muy importante para ese control de esa respuesta, de esa infección viral en ese primer momento. Y sobre todo porque la activación de estas vías llevan a la producción del interferón tipo 1, que induce pues un efecto antiviral específico muy importante. Entonces ya vamos a ver cuál es el efecto del interferón tipo 1. Entonces miren, cuando en la célula se hace reconocimiento, lo hablábamos esta semana, el virus infecta la célula y durante ese proceso de replicación de su genoma, pues vamos a encontrar diferentes estadios del material genético del virus, ¿cierto? Ese interferón tipo 1 que se está produciendo por esa infección a través de ese reconocimiento de los receptores tipo TOL, ese interferón gamma, ese interferón alfa, perdón, y beta, tiene un efecto antiviral porque actúa sobre diferentes vías de replicación del material genético. ¿Listo? Entonces, este interferón tipo 1 lo que hace es que induce diferentes mecanismos antivirales y esos mecanismos están resumidos más o menos en la activación de 300 genes que son inducidas por el efecto del interferón. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero una primera vía, que es esta. Cuando Profe, perdón. Señora, ¿esa vía? Qué pena, sí, hola, perdón, ¿me puede repetir, porfa, otra vez como la explicación del interferón tipo 1? Listo, entonces el interferón tipo 1 ya sabemos que se produce por el reconocimiento de ese material genético a través de unos receptores, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto del interferón sobre la partícula viral? Entonces, ese efecto es antiviral. Por eso, la mayoría de las infecciones virales se controlan con el efecto de la respuesta inmune. Y lo que hablamos esta semana. Por eso es que nosotros no requerimos en muchas de las infecciones, y sobre todo en las infecciones agudas, un tratamiento antiviral específico, porque la misma respuesta controla la replicación del virus. Y esto es porque el interferón tipo alfa induce más o menos la activación de 300 genes que tienen un efecto antiviral. Y ese interferón lo que va a hacer es actuar sobre diferentes vías de la replicación del material, de la partícula viral. Entonces va a activarse durante la replicación del material genético, el ensamblaje, la encapsidación y la salida de la partícula viral. Entonces, ¿qué hace el interferón? Por ejemplo, acá, cuando se tiene dentro de la célula RNAs de doble cadena, ese interferón hace que se active
una enzima que es la oligoanilato sintetasa. ¿Listo? Y induce la activación de una RNasa que es la RNasa L. ¿Y qué hacen las RNasas? Clivan, degradan los RNAs. ¿Listo? RNAs virales o RNAs que hayan dentro de la célula. Entonces, si la partícula viral se está replicando y hay RNAs, el interferón lo que hace es activar estas enzimas, la RNasa L, la oligoanilato sintetasa, y se degrada el RNA. ¿Qué pasa si no hay RNA viral durante la replicación? Ya ustedes lo vieron en el módulo de virología. Para que se produzca una partícula viral completa, es necesaria que haya ese proceso de replicación, haya un proceso de replicación del material genético y que se formen las partículas virales completas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si no hay RNA viral? Pues no hay posibilidad de que se expresen las proteínas tempranas, las proteínas tardías, y no se pueden producir partículas virales completas, ¿sí o no? Ahora, en algunos casos pueden haber evasión de estas respuestas por la partícula viral. Entonces, hay otro mecanismo que lo que hace es que bloquea la traducción de proteínas. O sea, puede evadir este mecanismo, pero el interferón tipo 1 también puede inducir la activación de esta proteína que se llama PKR. Y PKR lo que va a hacer es evitar la traducción de las proteínas. Entonces, ¿qué pasa si durante un proceso de replicación viral no hay traducción? No hay producción de partículas virales completas, ¿cierto? Ahora, hay otros mecanismos, ustedes ven acá, el mecanismo que es mediado por la proteína MX. Entonces, este MX lo que hace es que atrapa el RNA viral en el citosol. Recordemos que los virus requieren de ese proceso de división celular para la replicación porque son completamente dependientes, son intracelulares. Entonces, esta MX, que es activada también por el interferón tipo 1, lo que hace es que el RNA quede en el citoplasma, no pueda migrar al núcleo y no se dé los procesos de replicación del material genético. ¿Listo? Es decir, este interferón alfa lo que hace es evitar que se dé cualquiera de las etapas de la replicación del virus, desde la degradación del material genético, desde evitar o inhibir la traducción, atrapar el RNA en el citoplasma y que no haya migración al núcleo para que se dé la replicación. Listo. Y evita entonces que se transporte al núcleo. Hay otra molécula, mírenla acá, que es el ISG15, que esta molécula también es inducida por el interferón. Y el ISG15 lo que hace es que modifica las proteínas virales nuevamente sintetizadas y forma un complejo con ER5. O sea que evita las modificaciones posttransduccionales. Entonces, si no se dan esas modificaciones posttransduccionales, pues no hay proteínas disponibles para ese proceso, bien sea de transcripción del genoma viral o de la expresión de proteínas como la proteína de la cápside, y por lo tanto, pues no hay producción de partículas virales completas. ¿Listo? Hay otros mecanismos, miren acá que en el núcleo también se pueden activar mecanismos como la RNasa L y MX que tienen el mismo papel que en el citoplasma. ¿Listo? Hay otras proteínas que son inducidas por el interferón tipo 1, que son las viperinas. ¿Y qué pasa? Cuando se produce interferón tipo 1, la viperina evita esta adquisición de esta membrana celular en las partículas virales que son envueltas. Entonces evita ese proceso de encapsidación y de salida. Y también hay otras moléculas que son activadas por el interferón tipo 1, que son las teterinas, que las teterinas lo que hacen es que evitan que la partícula viral se libere, ¿cierto?
salga de una manera completa de la célula y por lo tanto pues no pueda infectar otras células. En resumen, muchachos, el efecto del interferón tipo 1 es un efecto antiviral. Y es un efecto antiviral que actúa sobre todas las etapas de replicación del virus. Miren, desde este no evita la entrada, porque no son anticuerpos. Evita todo lo que se está dando corriente abajo después de ese proceso de infección. Entonces, desde desnudamiento, la transcripción, la expresión de proteínas, hasta la salida de la partícula viral. Por eso es que este mecanismo es tan potente y por eso es que la mayoría de las infecciones virales, con el efecto de la inmunidad innata, pues se controla la infección, ¿cierto? Y por eso es que nosotros no requerimos un tratamiento antiviral específico, porque con solo la producción del interferón tipo 1, miren lo que está haciendo, está evitando que el virus se replique. Y como hablábamos esta semana y como ustedes lo vieron en microbiología, pues el propósito final, el propósito de una infección viral es replicar su material genético y salir a infectar otros virus, otras células, perdón. Entonces, el hecho de que haya interferón y que ese interferón tenga la capacidad de activar más o menos 300 genes, pues hay mucho de dónde coger. ¿Listo? Sin embargo, pues también hablábamos que en algunos casos, o mientras esto se está dando, que también hay producción de proteínas, ¿cierto? Porque el efecto del interferón ya vimos que es más o menos durante los primeros 4 días, ¿cierto? Que es cuando tenemos la fiebre, cuando tenemos el dolor. Miren acá, que es más o menos en los primeros 4 días, con ese pico en el segundo día, se están activando otras poblaciones celulares y desde el día 2, entonces, esas proteínas virales que se están produciendo también están siendo antígenos para que se activen células específicas y queden como células de memoria que van a estar entonces controlando una segunda infección. ¿Les queda claro, muchachos, lo del interferón tipo 1, que hace parte de la inmunidad innata? ¿Sí o no? Entonces, tenemos acá también las células NK, que ya ustedes saben, estas células NK constituyen del 10 al 15% de las células mononucleares de sangre periférica, que tienen un papel muy importante en la lisis. Lo veíamos el martes, no solo de las células tumorales, sino también de las células infectadas con virus, que hacen parte de esa respuesta inmune innata. Que su mecanismo es a través de la activación de la citotoxicidad, a través de la expresión y la secreción de mediadores solubles como el interferón gamma, y que son unas células que producen citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma, el TNF-alfa y quimioquinas, que van a favorecer que durante esa infección, esos primeros días de la infección, junto con el interferón, tengan un papel muy importante en el aclaramiento de la infección viral. ¿Listo? ¿Qué hacen entonces los interferones? Disminuyen la replicación viral. Ya sabemos también que es una citoquina que disminuye el crecimiento celular. En el caso de los interferones, del interferón tipo 2, que es donde está el interferón gamma, el interferón gamma lo que favorece es el aumento en la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Es una citoquina también que activa los macrófagos, activa las células NK, favorece la activación de los linfocitos citotóxicos, regula la producción de inmunoglobulinas y acá lo más importante es concentrarnos en esa vía del interferón tipo 1 porque activa vías antivirales como ya vimos, la MX, la oligoadenilato sintetasa y la PKR. ¿Listo? Entonces, así como hay mecanismos que controlan esa infección viral, pues también el virus tiene la capacidad de inducir mecanismos que evitan el efecto de ese interferón tipo 1.
Acá se los traigo, pero la idea, pues, no nos vamos a concentrar en esos mecanismos. Cuando estemos en virología viendo los diferentes modelos, de pronto vamos a hablar que hay proteínas virales que van a afectar la activación o la producción del interferón tipo 1. Sí, por ahora que nos quede que el interferón tipo 1 es la molécula más importante de la inmunidad innata que controla las infecciones virales en un 90% y su efecto es sobre la replicación viral. ¿Listo? Ahora, con la inmunidad adquirida, ya lo hemos hablado mucho, como las partículas virales son intracelulares, entonces el efecto, esta respuesta se da posterior a la infección. ¿Listo? Esto va a depender también de esas estructuras del virus y qué tipo de respuesta van a activar. Entonces vamos a tener la respuesta y la respuesta humoral, que como les decía Julia, pues ya estamos repitiendo estos mecanismos, el efecto de los CD4 y los CD8, CD4 principalmente activados por esas proteínas estructurales del virus, es decir, por las proteínas de la cápside, y los CD8 por esas proteínas no estructurales o proteínas que favorecen la replicación del material genético del virus. Y la inmunidad humoral, que se da principalmente por la activación de linfocitos B, la diferenciación a células plasmáticas productoras de anticuerpos por el efecto de esas citoquinas producidas por linfocitos CD4 con ese perfil TH2 principalmente. Listo. A manera de repaso, pues ya sabemos el efecto de los anticuerpos en las infecciones virales. El principal efecto es que esos anticuerpos pueden ser neutralizantes, es decir, que evitan la infección, es decir, que evitan esa fase inicial antes de que se dé la entrada del virus a la célula. También pueden favorecer la opsonización, la muerte, la lisis de las partículas virales. Los anticuerpos pueden inducir lisis de células infectadas con virus y esa lisis mediada por complemento y todos los mecanismos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Repasar acá que estos CD4 con un perfil TH2 favorecen la diferenciación del linfocito B, los TH1, toda esta respuesta proinflamatoria que llevan a la activación del linfocito CD8 en células citotóxicas específicas en este caso, de virus, de proteínas virales. Aquí está la respuesta, esto ya lo hemos visto mucho. El efecto de las citoquinas, ya sabemos, regulan positivamente el complejo mayor de histocompatibilidad, están implicados en todos los procesos de activación celular, importante porque promueven o modulan esa respuesta humoral. El interferón tipo 1 inhibe la replicación viral, ya vimos, principalmente el interferón alfa beta, y regula la expresión de los genes virales, principalmente el efecto del interferón tipo 1. Bueno, acá está la vía de presentación del antígeno, solamente para mostrarles que durante la replicación viral, como hay producción de partículas virales y hay expresión de proteínas virales, esas proteínas virales, mientras se están produciendo, también pueden entrar en la vía del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, es decir, en esa vía citotóxica, y esas proteínas, no solo las tempranas, sino las tardías, pueden entrar y ser procesadas en este complejo, en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y presentar el antígeno a los linfocitos CD8, ¿cierto? En el caso de que sea por clase 1, y activar linfocitos TCD8. ¿Listo? ¿Cuáles son esos mecanismos antivirales de los CD8? Pues ya sabemos, el principal mecanismo es que se induce citotoxicidad celular. Esa citotoxicidad se da por el interferón tipo 1, que lleva la sobreexpresión de perforinas y granzimas, y ya sabemos qué es lo que hacen las perforinas, crean poros en las células para que entren las granzimas y se active
toda la vía de apoptosis, la vía de las caspasas. Pero también los CD8 específicos de virus pueden producir unas quimioquinas o unas citoquinas que tienen además un papel muy importante porque inhiben la replicación viral. Es decir, que la replicación viral se puede afectar no solo por la inmunidad innata, sino por esta inmunidad específica, principalmente por los CD8. ¿Qué pueden producir los CD8? Una citoquina que se llama RANTES, MIP1 alfa, MIP1 beta, interleuquinas 16 y factores activadores de otras células que tienen un papel importante porque inhiben la replicación viral en cualquiera de las etapas de la replicación del virus. En este estamos repasando ese mecanismo de inducción de citotoxicidad en los CD8, el mecanismo de las perforinas, el mecanismo de las granzimas y también el otro que hablamos, que era el mecanismo de fas-fas-ligando. Listo, no lo vamos a repasar. En las infecciones virales también son muy importantes la presencia de algunas células reguladoras. Para el caso específico de las reguladoras, se han descrito en algunas infecciones la presencia de células reguladoras naturales, que son esas células que hablábamos en activación del linfocito T, las FOXP3 positivas, CD25 positivas, que se conocen como reguladoras naturales, que tienen un papel muy importante en ese control de la activación celular. También existen unas poblaciones que son las TR1 y TH3, que se caracterizan porque producen citoquinas que tienen un papel inmunorregulador, como la interleuquina 10 y el TGF-beta. Existen otras reguladoras que son las INK, las NKT, perdón, invariantes, y las células T. Recuerdan cuando hablábamos del TCR, que la mayoría estaban conformadas por una cadena alfa y una beta, pero en las infecciones virales se han descrito en algunos modelos la presencia de estas células T con un TCR gamma delta y tiene un papel muy importante en la regulación de las infecciones virales. En esta diapositiva, pues el repaso de como toda la respuesta. CD4, CD8, esto ya lo hemos visto muchas veces. Y ya para terminar entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la respuesta inmune que están implicados en la reinfección? Entonces, todo lo que vimos ahora es en esos procesos de infección, de una infección por primera vez, activación de una inmunidad innata, activación de una respuesta celular y efecto de anticuerpos. Ahora, ¿qué pasa o cuál es el papel de la respuesta inmune en el caso de una reinfección viral? Principalmente en las reinfecciones o que controla una reinfección son los anticuerpos y son los anticuerpos neutralizantes. Si hay anticuerpos neutralizantes, bien sea inducidos por una vacuna o por una infección natural, esos anticuerpos lo que van a hacer es evitar la infección. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener estas gráficas que son carga viral versus tiempo y respuesta humoral, y en la parte celular y en la parte de abajo respuesta celular. Entonces vamos a tener una infección viral, ¿sí o no? Una infección que se controla más o menos en los primeros 7 días, con un pico en la infección de 4 días. Todo este pico durante esa replicación de la infección se está dando la activación de esa respuesta innata. Está la respuesta humoral, que ya sabemos también por la forma como se expresan, se producen los anticuerpos y se da el cambio de isotipo, qué citoquinas prevalecen, importante el papel de la inmunoglobulina G como un anticuerpo que tiene una gran capacidad de neutralización. Y las células específicas de virus en la gráfica C, que lo que siempre les he dicho, siempre va a ser menor en proporción la cantidad de células específicas de virus cuando tenemos las células T totales. ¿Listo? Contarles también que así como hay mecanismos de evasión
de esa respuesta inmune innata. También hay unos mecanismos de evasión inducidos por los virus para evitar el efecto de los CD8 y los CD4. Entre los mecanismos que se han descrito, y esto va a estar muy relacionado también con el modelo viral, está la variación antigénica, la inmunosupresión, bien sea porque se producen citoquinas, inmunoreguladoras como la interleuquina 10, disminución en la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad, por lo tanto, disminuyendo la presentación del antígeno y evitando la activación del linfocito CD8, la resistencia al efecto de ciertas citoquinas y un mecanismo muy importante que tienen los virus son aquellos virus que hacen un proceso de infección crónica que se llama latencia, que es muy común en el caso de infecciones virales producidas, por ejemplo, con estos virus que hacen parte de la familia herpes virideo. Listo. Acá en esta tabla están resumidos algunos mecanismos de acuerdo al virus, pero pues en este momento nos interesa es como que ustedes entiendan el mecanismo. Ya cuando estemos en virología nos concentramos de acuerdo a la partícula viral. ¿Cuál es el mecanismo de evasión que se ha descrito para evadir esa respuesta inmune? Mecanismos que van también a través de la inhibición de la presentación antigénica. Y para terminar, esta es la estrategia que en algún momento lo hablamos en la clase con la activación, y es qué hacemos nosotros en el laboratorio para identificar todas estas respuestas. Cómo medimos una citoquina, cómo podemos medir la producción de interferones tipo 1, tipo 2, y una estrategia al ser los linfocitos CD8 la respuesta celular, una respuesta importante en el control de las infecciones virales, cómo las podemos identificar nosotros en el laboratorio a través de la citometría de flujo que les contaba que existen los tetrámeros o los pentámeros o los nonámeros, que son moléculas de HLA que expresan el antígeno o la porción del antígeno viral y que están unidas, en este caso, por un fluorocromo, y de esa manera podemos nosotros identificar por citometría esas poblaciones de células CD8 o de linfocitos T específicas de antígeno, porque cada tetrámero va a unir 4 linfocitos que expresen un TCR específico de esa partícula viral. Y ya pues ustedes van a ver entonces el sábado el taller de citometría con el profe Julián, las diferentes estrategias por las cuales podemos hacer la separación y la identificación de esas células doblemente positivas y en este caso pues de células específicas del virus porque son seleccionados en las células tetrámero positivo. Con esto muchachos entonces terminamos ya pues todo este compendio de la respuesta inmune, de la respuesta de linfocitos T y el modelo de la respuesta inmune en tumores, que ustedes vieron el papel de la respuesta inmune celular, y en los virus que, como les decía el martes, no solo de la respuesta innata con el papel tan importante del interferón tipo 1, sino esa respuesta celular al ser un microorganismo intracelular que durante ese proceso de replicación, esas proteínas pueden ser procesadas y presentadas a los linfocitos T. Y el papel de los anticuerpos en esos procesos de reinfección, que esos anticuerpos que se producen principalmente son anticuerpos neutralizantes. Ahora sí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta que no les quedó claro? De todas maneras, yo me imagino que ustedes van a estudiar. Yo le voy a decir a Julián que si quiere, yo puedo estar también pues como en esa asesoría si tienen alguna pregunta puntual. Si necesitan alguna asesoría, me pueden escribir pues de los temas que vieron conmigo. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. No, profe. Todo claro.
Sí, es mucha información, pero sí, pues sí es claro. Bueno, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, ya con esto sí terminamos. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Pues gracias, Chao, que profe. les vaya bien.